En la fiesta familiar, mi hijo besó a su esposa mientras bailaban. Ella se apartó y dijo, «Prefiero besar a mi perro antes que besarte». Todos se echaron a reír. Luego añadió, «Ni siquiera cumples con mis estándares. Aléjate de mí». Las risas se hicieron más fuertes. Mi hijo se puso tenso, empezó a convulsionar, hasta que mi nieto habló de repente, y toda la sala quedó en silencio. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal, y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me quedé en un rincón de la cocina, con un cuchillo pequeño en la mano, acomodando con cuidado cada rodaja de naranja en el plato de frutas, intentando que se viera lo más bonito posible. Hoy era el cumpleaños de Camila, mi nuera, y toda la familia estaba ocupada con los preparativos. Sebastián, mi hijo, estaba en el jardín, con el sudor corriéndole por la frente mientras intentaba colgar la última tira de luces sobre el arco de bugambilias. Sebastián había planeado esta fiesta él solo. Encargó un pastel de 3 pisos en la pastelería más famosa de la ciudad y contrató a una banda en vivo. Sobre la mesa, un ramo de rosas ecuatorianas de un rojo intenso reposaba ordenado, el tipo de flores caras que Sebastián solía regalarle a su esposa en cada aniversario. Los invitados comenzaron a llegar, la mayoría amigos de Camila. Iban vestidos con elegancia, con vestidos brillantes cubiertos de lentejuelas y tacones que resonaban sobre el piso de cerámica. Reían, hablaban alto, pasaban junto a Sebastián como si fuera un extraño, apenas asintiendo con la cabeza por compromiso. Entonces apareció Camila, radiante como una estrella, con un vestido de seda color verde esmeralda que Sebastián había comprado a crédito la semana anterior. Todavía recuerdo cómo me contó, con orgullo, cuánto le había gustado a Camila aquel vestido cuando lo vio en la tienda. Su cabello caía en ondas suaves, sus labios eran de un rojo intenso, y toda la habitación pareció iluminarse con su presencia. Sebastián, apurado, tomó el ramo de rosas ecuatorianas y se lo entregó con una mirada llena de amor. Pero Camila solo sonrió con frialdad, una sonrisa sin calidez, y dejó el ramo sobre una mesa en la esquina, como si fuera algo sin valor. Se volvió para abrazar a sus amigas, soltando una carcajada que resonó fuerte, dejando a Sebastián solo. Durante toda la fiesta, Camila se mantuvo entre sus amigos, riendo, conversando, sin prestar atención a su esposo. De pronto, la banda cambió a un vals suave, la canción con la que habían bailado en su boda. Vi a Sebastián respirar hondo, como reuniendo valor, y acercarse a ella. «¿Bailas conmigo, amor?», dijo con voz suave, aunque noté el temblor en sus palabras. Camila puso los ojos en blanco, un gesto cargado de fastidio, pero ante las miradas de sus amigas, accedió y colocó su mano sobre el hombro de su marido. Observé a mi hijo mientras bailaba, cada paso medido, concentrado. Se inclinó hacia el oído de Camila y le susurró algo, tal vez una frase de amor, una disculpa o una promesa. No lo escuché, pero vi cómo sus ojos brillaban de esperanza, como los de un niño esperando una caricia. Cuando la música estaba por terminar, Sebastián inclinó la cabeza con ternura, intentando besar a su esposa, como solía hacerlo en los viejos tiempos. Pero, como una cuchillada, Camila echó la cabeza hacia atrás para esquivarlo. Soltó una carcajada fría, cortante, que resonó sobre la música que se apagaba. «Prefiero besar a mi perro antes que besarte», dijo con voz clara, sin vacilar. «Ni siquiera cumples con mis estándares. Aléjate de mí». Aquellas palabras fueron como una cuchillada directa al corazón, y supe que para Sebastián dolían 1000 veces más. Ella se agachó, tomó en brazos al perro lanudo que se enredaba entre sus pies y le dio un beso en el hocico como si fuera un juego. Sus amigas estallaron en risas. Algunas incluso sacaron el teléfono, como si acabaran de presenciar un espectáculo gracioso. Sebastián quedó paralizado, el rostro blanco como la cera. La copa de cristal que sostenía cayó al suelo y se hizo pedazos. El sonido del vidrio rompiéndose llenó el silencio repentino. Vi cómo sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo comenzó a temblar y se desplomó al suelo, convulsionando con fuerza. Supe de inmediato que era una crisis epiléptica, la enfermedad que lo había acompañado desde que nació. Mi grito atravesó el aire. Corrí hacia él, me arrodillé a su lado
Le sostuve la cabeza para que no se lastimara. «Sebastián, hijo mío», grité, con las lágrimas cayendo, sin importar nada más. Lo único que veía era a mi hijo, tendido allí, en medio del caos. La multitud se quedó en silencio y luego en pánico. Retrocedieron, nadie se atrevía a ayudar. Aquellos rostros elegantes, aquellas sonrisas perfectas, ahora solo mostraban miedo e indiferencia. Abracé con fuerza a mi hijo, gritando pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Entre los gritos, escuché un sollozo en una esquina. Era Dieguito, mi nieto, con los ojos llenos de lágrimas, señalando a Camila y gritando: «Mamá es mala, mamá no quiere a papá, solo le gusta besar al tío Rodrigo. Vi cuando lo besó afuera, cuando ya estaba oscuro». Las palabras del niño explotaron como una bomba, las risas y los murmullos cesaron al instante. Todas las miradas se dirigieron a Camila. Me giré hacia ella y vi su rostro pálido, los labios apretados, pero los ojos seguían fríos, sin un rastro de arrepentimiento. Desde lejos se escuchó la sirena de la ambulancia, rompiendo el silencio sofocante. Los paramédicos corrieron, colocaron a Sebastián en una camilla. Me levanté deprisa, corrí detrás de ellos, pero antes de salir, volví la cabeza por última vez. Camila seguía allí, inmóvil, retrocediendo lentamente hacia la sombra del rincón, con el rostro impasible. Me senté en la banca metálica del pasillo del hospital, el frío del metal traspasándome. Desde la habitación de mi hijo se oían los pitidos constantes de las máquinas. A través de la ventana lo vi tendido en la cama, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Sentada en el silencio asfixiante del hospital, los recuerdos de los días pasados regresaron de golpe, como una vieja película que alguien rebobinaba. Yo, Mercedes Aguilar de León, tengo ahora 65 años, el cabello ya canoso y la espalda encorvada por los años de trabajo y esfuerzo. Pero esta historia, la que me trajo hasta aquí, comenzó cuando tenía apenas 25, cuando todo en mi vida aún estaba lleno de energía y esperanza. Aún recuerdo con claridad aquel pequeño y sofocante consultorio, con las paredes blancas desconchadas. El médico, un hombre mayor con unas gafas gruesas y una mirada compasiva, se sentó frente a mí y a Rafael, mi esposo en aquel entonces. Carraspeó y habló con voz grave, como si no quisiera causar más dolor. El niño, Sebastián, padece epilepsia congénita. Debe ser vigilado de cerca y probablemente necesitará medicación de por vida. Sentí que el mundo se derrumbaba. Mi pequeño hijo, que apenas tenía un mes y dormía en mis brazos, tan frágil y diminuto, cargaba con una enfermedad que yo apenas entendía. Rafael estaba a mi lado, callado, con el rostro ensombrecido. De camino a casa, Rafael no dijo una sola palabra. Sus manos apretaban con fuerza el volante, los labios tensos, como si contuviera una tormenta. Al llegar, lanzó su portafolio sobre la mesa con tal fuerza que me sobresalté. «Eres una inútil que no sabe ni parir», rugió con desprecio. «¿En tu familia hay locos o qué? Ese niño será mi vergüenza». Cada palabra fue como una puñalada directa al corazón. Me quedé allí, abrazando a Sebastián, mientras las lágrimas caían sin control. Desde aquel día, Rafael cambió. Empezó a llegar tarde a casa, impregnado del olor a perfume barato de mujer, un aroma que yo nunca había usado. Sabía muy bien dónde buscaba consuelo, pero no tenía fuerzas para enfrentarlo. Un mes después, empacó sus cosas, me lanzó un fajo de billetes arrugados y dijo: «No puedo vivir con una mujer que no pudo darme un hijo sano. Me voy a buscar mi felicidad». Lo vi salir por la puerta sin mirar atrás. Sabía que su felicidad tenía nombre, la joven secretaria de su oficina, aquella con la que había cenado frente a mí, como si yo ya no existiera. La puerta se cerró de golpe, dejándome sola en aquella casa vacía, abrazando a mi hijo enfermo, sin poder detener las lágrimas. Los años que siguieron fueron una cadena interminable de esfuerzo. Trabajaba en 2 lugares a la vez, de día como oficinista en una pequeña empresa y de noche haciendo contabilidad desde casa. Muchas noches me quedaba bajo la luz tenue de una lámpara, revisando números mientras Sebastián dormía en su cuna.
Pero otras noches, cuando lo atacaban las convulsiones, me quedaba despierta toda la madrugada, sosteniéndolo entre mis brazos hasta que el cuerpo se le relajaba. Las miradas de lástima de los vecinos, los murmullos a mis espaldas, ya no me dolían. Pobre doña Mercedes, criando sola a un niño enfermo, decían, pero nadie ofrecía ayuda. No los culpaba, sabía que en esta vida solo yo podía ser el apoyo de mi hijo. Sebastián creció y yo me sentía orgullosa de él. A pesar de su enfermedad, era un niño responsable y estudioso, siempre entre los primeros de la clase, como si quisiera compensar mis desvelos. Cada vez que llegaba con sus calificaciones y sonreía, mi corazón se llenaba de calor. «Mamá, lo logré», decía con orgullo. Lo abrazaba y lloraba en silencio. Sabía que mi hijo no solo luchaba contra su enfermedad, sino también contra los prejuicios del mundo. Cuando Sebastián se graduó de la universidad, lloré de alegría toda la noche. Luego fundó una pequeña agencia de viajes, con grandes sueños de mostrar la belleza de México. Lo veía convertirse en un hombre hecho y derecho, y pensaba que todo mi sacrificio había valido la pena. Entonces conoció a Camila durante un viaje de trabajo. Ella era azafata, joven, hermosa, con una sonrisa que iluminaba todo. Sebastián se enamoró perdidamente, y aunque en mi corazón sentí una inquietud, un presentimiento oscuro, acepté su boda. Solo quería verlo feliz, darle una familia que yo nunca pude ofrecerle. Después de casarse, se mudaron conmigo. Un año más tarde nació Dieguito, y fui yo quien le eligió el nombre. Aquellos fueron los días más felices de mi vida. Por las mañanas, Sebastián iba al trabajo, Camila hacía las labores del hogar y yo paseaba a Dieguito por el vecindario, contándole historias de nuestra tierra. Su risa llenaba la casa, sanando las viejas heridas de mi alma. Creí que la vida, por fin, nos estaba compensando. Pero entonces llegó la pandemia de COVID, arrasando con todo. El turismo se detuvo y la empresa de Sebastián quebró en pocos meses. El peso de las deudas cayó sobre sus hombros. Vi cómo la sonrisa de Camila se apagaba, reemplazada por suspiros, quejas y lamentos sobre el dinero, los bolsos caros y los viajes que ya no podía tener. Mira a tu alrededor, todo el mundo sigue viviendo y yo estoy atrapada en esta casa, gritó una noche durante la cena, mientras Sebastián bajaba la cabeza en silencio. Pero mi hijo no se rindió. Convirtió aquella pequeña habitación en su oficina, sentado frente a la computadora desde el amanecer hasta bien entrada la noche, haciendo cualquier trabajo posible para ganar dinero. Desde administrar la página de Facebook de una panadería, diseñar volantes publicitarios para una tienda de muebles, hasta escribir descripciones de productos para tiendas en línea, lo hacía todo. Lo veía teclear, sus dedos moviéndose rápido sobre el teclado, y sabía que estaba intentando salvar a esta familia, rescatar los restos de lo que alguna vez fue la felicidad. Cada noche, cuando la casa ya estaba en silencio, preparaba una taza de café negro, sin azúcar, justo como le gustaba a Sebastián. Empujaba suavemente la puerta, dejaba la taza en la esquina de la mesa y decía: «Descansa un poco, ya es muy tarde». Mi voz era baja, temiendo interrumpir su concentración, pero Sebastián solo levantaba la mirada y me regalaba una sonrisa cansada. Sus ojos rojos de tanto desvelo, la espalda encorvada por las horas sentado. «Estoy bien, mamá. Solo termino esto y descanso», respondía. Pero yo sabía que descansar para él eran apenas unos minutos de sueño antes de volver al trabajo. El dinero nunca alcanzaba. Las facturas de luz, agua, el mercado, las medicinas de Sebastián, todo se acumulaba como piedras sobre sus hombros. Empecé a vender poco a poco las joyas de mi dote, aquellas que mi madre me había dejado, pulseras, aretes, collares que había guardado con tanto cuidado durante años. Cada vez que llevaba una pieza a la casa de empeño, sentía que el corazón se me partía, pero no tenía otra opción. «Solo son cosas materiales», me repetía, aunque en el fondo sabía que estaba perdiendo los últimos recuerdos de mi madre, los días en que aún era joven y soñadora. Camila cambió. Ya no era la mujer dulce que preparaba con cariño cada comida. Cada vez que se sentaba a la mesa,
Suspiraba con fastidio y miraba los platos como si fueran algo indigno. La carne no está fresca, y estas verduras ni siquiera son orgánicas, decía con voz molesta, como si quisiéramos hacerle la vida imposible. Tragaba saliva, intentando mantener la calma, aunque por dentro me dolía profundamente. Recordaba cuando recién se casó con Sebastián. Reía, conversaba, escogía con cuidado las zanahorias en el mercado para cocinarle a su esposo. Ahora solo miraba su teléfono y le mostraba fotos a Sebastián de sus amigas en resorts de lujo. Mira, la pareja de Tao otra vez en Phu Quoc, y yo atrapada en este agujero, decía con amargura. Sebastián solo agachaba la cabeza, comía su arroz frío y apretaba el puño bajo la mesa, conteniendo el dolor. La casa empezó a desordenarse. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero. La ropa sucia se acumulaba detrás de las puertas. Camila ya no hacía nada en casa. Salía cada vez más, con excusas que sabía falsas. Voy a tomar café con unas amigas para desestresarme. O, es el cumpleaños de una compañera. Regresaba muy tarde, a veces pasada la medianoche, con olor a alcohol y a un perfume caro que sabía bien que Sebastián no podía pagar. Desde el pasillo oscuro la veía entrar tambaleándose, con los tacones en la mano, y me preguntaba quién era esa mujer. ¿Era la Camila que Sebastián había amado tanto o solo una sombra de lo que fue? Una tarde lluviosa, el cielo se volvió gris oscuro, como si quisiera tragarse todo. Ya eran casi las 7 y Dieguito no había llegado. Ese día, según el turno, Camila debía recogerlo de la escuela. La llamé una y otra vez, pero no respondió. Me invadió la angustia. Tomé mi viejo impermeable y salí corriendo bajo el aguacero. Al llegar, vi la silueta pequeña de Dieguito encogido bajo el techo del guardia, abrazando su mochila, los ojos rojos de miedo. Cuando me vio, rompió a llorar y corrió hacia mí. Abuela, mamá se olvidó de recogerme. Todos se fueron. Tenía mucho miedo. Su voz temblaba, como si el mundo entero lo hubiera abandonado. Lo abracé fuerte, con lágrimas mezclándose con la lluvia en mi cara. La maestra se acercó, apenada. He llamado varias veces a la señora Camila, pero no responde. Por suerte el guardia se quedó con el niño. Esa noche me quedé junto a Dieguito hasta que se durmió, pero sentía el pecho apretado. Cerca de la 1 de la mañana, Camila regresó, el cabello despeinado, los labios manchados de rojo. Sebastián se levantó, su voz temblando entre la rabia y la preocupación. ¿Dónde estabas? Hoy te tocaba recoger a Dieguito. ¿Sabes que estuvo solo en la escuela? Camila gritó, con una voz cortante como un cuchillo. Estaba con un cliente importante. Por una vez que salgo y ya haces un drama. ¿Crees que quiero vivir esta vida miserable? Yo escuchaba desde detrás de la puerta, con el corazón hecho trizas. No por las palabras, sino por ver los ojos de Sebastián. Los de un hombre que aún intenta sostener algo que ya se rompió hace mucho. Las peleas se volvieron diarias. A veces me despertaba sobresaltada por el sonido de cosas rompiéndose. Escuchaba la voz de Camila, afilada, gritando: «Estoy harta de esto. Mírate, eres un inútil. Quiero el divorcio». Me sentaba en la cama, la mano sobre el pecho, conteniendo el aliento, escuchando impotente cómo mi hijo soportaba en silencio. Al día siguiente, el ambiente en la casa estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Sebastián pasó todo el día cabizbajo, sin decir una palabra. Lo vi sentado en su habitación, con la mirada triste pero concentrado en su trabajo. Por la noche llegó con una caja elegante, dentro de la cual había un bolso de marca color beige, el mismo que Camila siempre había deseado. Yo sabía que había tenido que pedir dinero prestado a sus amigos e incluso vender su viejo reloj favorito para poder comprar ese regalo. Cuando Camila vio el bolso, sus ojos se iluminaron. Abrazó a Sebastián y sonrió radiante. «Gracias, mi amor. Sabía que seguías siendo el que más me ama». Tomó fotos del bolso y las subió a las redes sociales, como si las palabras crueles de la noche anterior nunca hubieran existido. Pero yo, desde la esquina de la sala, observaba con el corazón helado. Veía su sonrisa, pero sabía que no era amor. Era solo satisfacción momentánea, como la de una niña a la que le dan un caramelo.
La sonrisa falsa de Camila, cuando abrazaba ese bolso de lujo que Sebastián había comprado con su sudor y su dignidad, se borró de mi mente para dejar paso a la dura realidad. Durante una semana entera que Sebastián estuvo en el hospital, Camila no apareció ni una sola vez, ni una llamada, ni un mensaje. Desapareció por completo, como si nunca hubiera sido parte de esta familia. Intenté contactar a sus amigas, esas mismas que reían a carcajadas en la fiesta de cumpleaños, pero respondían de forma evasiva, con tono indiferente. No sé, señora, pregúntele a otra persona. Sus palabras me dolieron como cuchillos. Aquellas que Camila llamaba sus mejores amigas, ahora no se preocupaban ni por ella ni por su marido, que seguía postrado en el hospital. Me preguntaba dónde estaría, qué estaría haciendo, mientras su esposo acababa de rozar la muerte y nuestro mundo se desmoronaba. Cada día corría de un lado a otro entre el hospital y la casa, cuidando a Sebastián y atendiendo a Dieguito. El pequeño, con sus ojos grandes e inocentes, me preguntaba todas las noches: «Abuela, ¿dónde está mamá? ¿Cuándo va a volver?». Solo podía mentirle, con la voz entrecortada: «Tu mamá está de viaje por trabajo, volverá en unos días». Pero cada vez que lo miraba, veía en su mirada un miedo silencioso, como si también sintiera la verdad que yo intentaba ocultar. Lo abrazaba fuerte y le cantaba para dormir, mientras dentro de mí la tristeza y la rabia crecían. No entendía cómo Camila podía abandonar a su propio hijo, cómo podía dejar a toda una familia atrás, como si no valiéramos nada. El día que Sebastián fue dado de alta, lo ayudé a regresar a casa con el corazón pesado. Estaba pálido, delgado, aún débil, con los ojos hundidos tras tantos días en cama. Solo quería que descansara, que encontrara un poco de paz en su propio hogar. Pero apenas cruzamos la puerta, sin haber tenido tiempo ni de sentarnos, se escucharon unos golpes secos y urgentes en la puerta. La abrí y vi a un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris impecable, con gesto serio. Se presentó como el comprador de la casa, con voz firme: «Vengo a finalizar el trámite. La señora Camila me dijo que hoy su esposo entregaría los documentos originales para transferir la propiedad de la casa y del Fort». Me quedé inmóvil, como si me hubieran dado una bofetada. Sebastián, detrás de mí, se apoyó en el marco de la puerta, con la voz temblorosa: «¿Qué dice?». Yo nunca acepté vender la casa ni el coche. El hombre frunció el ceño, molesto, como si creyera que estábamos tratando de engañarlo. Abrió su maletín, sacó un contrato de compraventa y un poder notarial y los colocó frente a nosotros. «Aquí está su firma. ¿No la ve? Su esposa dijo que estaba enfermo y por eso la letra no se ve muy bien». Sebastián tomó el documento y su mano temblaba. Me incliné para mirar y sentí que el corazón se me detenía. En el apartado «Vendedor» había una firma temblorosa, torpe, como la de un anciano débil, completamente distinta a la letra firme y segura de mi hijo. Miré a Sebastián. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par, llenos de horror. «¡Esa no es mi firma!», exclamó, con la voz quebrada, como si lo hubieran traicionado otra vez. Le tomé la mano para calmarlo, pero dentro de mí, una llama de furia empezaba a arder. ¿Qué había hecho Camila? Intentamos llamarla, pero su teléfono estaba fuera de servicio. El hombre al principio no nos creyó, su voz sonaba áspera. «¿Me están tomando el pelo? Ya pagué el depósito, el contrato está firmado». Pero cuando Sebastián sacó su identificación y firmó varias veces delante de él, el hombre se quedó mudo. Su expresión cambió de enojo a desconcierto y murmuró: «Si esta no es su firma, entonces me estafaron». Dijo que llamaría a la policía, pero yo sabía que si el asunto se hacía público, nuestra familia se vería envuelta en un lío legal, y la casa, el hogar lleno de recuerdos de mi vida con Sebastián, dejaría de ser nuestra. No podía permitirlo. No iba a dejar que Dieguito perdiera el único techo que conocía. Respiré hondo, contuve el dolor y le dije al hombre: «Déjelo en mis manos. Le devolveré el dinero del depósito y pagaré la penalización». Me miró con desconfianza, pero al final aceptó. Ese mismo día fui al banco y retiré todos mis ahorros, el dinero que había guardado durante años para mi vejez, para no ser una carga para mis hijos y nietos.
pero ahora no tenía otra opción. Firmé el retiro con la mano temblorosa, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. No solo estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo también la seguridad que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, después de que Dieguito se durmió, me senté con Sebastián en la sala, envuelta en un silencio pesado. La luz amarilla y débil iluminaba su rostro y parecía haber envejecido 10 años. Se apoyó en mi hombro y lloró como un niño. «Mamá, ¿qué hice mal? ¿Por qué ella me hizo esto?». Su voz temblaba, cada palabra me desgarraba el alma. Lo consolé, pero dentro de mí, la tristeza ya se había transformado en una determinación férrea. Esto ya no era un simple conflicto matrimonial. Era una conspiración cruel y yo, como madre, no iba a permitir que continuara. Me levanté, entré en mi habitación y abrí el cajón donde guardaba una vieja libreta de contactos, amarillenta por el tiempo. Las hojas frágiles, manchadas de tinta, guardaban nombres de una época en la que aún era joven y llena de energía. Pasé las páginas con el corazón latiendo fuerte, hasta que encontré el nombre de Lucía Vargas, una antigua compañera de trabajo que ahora tenía una agencia de detectives privados. Recordaba a Lucía, una mujer fuerte, astuta, que me había ayudado a superar los días más duros después de que Rafael se marchó. Marqué su número sin dudar, y cuando escuché su voz grave al otro lado de la línea, supe que había encontrado a la persona indicada. «Lucía, necesito tu ayuda», dije con voz serena pero decidida. «Necesito saber la verdad sobre mi nuera». 3 días después de aquella llamada, Lucía me citó en una pequeña cafetería discreta, escondida en un callejón tranquilo del centro. Colocó frente a mí un sobre grueso y dijo con voz baja y firme: «No fue difícil encontrarla, Mercedes. Ni siquiera se molesta en ocultarse». La miré a los ojos y vi un destello de compasión. Supe que lo que contenía ese sobre no sería fácil de enfrentar. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había un montón de fotos, nítidas, revelando cada detalle. Camila, mi nuera, aparecía en ellas sonriendo, caminando de la mano con un hombre joven. Entraban y salían de un lujoso edificio en una zona nueva y rica de la ciudad, donde los edificios de cristal brillaban como espejos. Camila vestía ropa costosa, el cabello rizado con esmero, la sonrisa radiante, como si nunca hubiera conocido los días difíciles junto a Sebastián. El hombre a su lado iba bien vestido, el cabello peinado con gel, gafas de sol caras, con un aire de arrogancia y exceso de confianza. Lucía señaló al hombre en la foto y dijo fríamente: «Rodrigo Montemayor, 28 años. Dice ser dueño de la cadena de restaurantes La Terraza Azul, pero su historia real es bastante interesante». El nombre Rodrigo resonó en mi cabeza como un trueno. Era el mismo nombre que Dieguito había gritado durante la fiesta de cumpleaños, llorando y señalando a su madre. Sentí la sangre subir a mi cabeza, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero cada una me dolía más que la anterior. Camila no solo había traicionado a Sebastián, sino que vivía otra vida, descaradamente, como si nuestra familia nunca hubiera existido. Apreté las fotos con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. No podía quedarme quieta. Tenía que enfrentarla, no por mi hijo, sino por justicia, por proteger lo que quedaba de nuestra familia. Tomé un taxi hasta la dirección que me había dado Lucía. El edificio de lujo apareció ante mí, con muros de cristal brillantes y árboles perfectamente recortados. En la entrada, un guardia uniformado me observó con desconfianza. Respiré hondo y con voz tranquila le dije: «Soy una familiar que viene del pueblo a visitar a mi sobrina. Por favor, déjeme pasar». El guardia me miró de arriba abajo, dudó un momento, pero finalmente asintió y abrió la puerta. Entré con la sensación de estar cruzando a un mundo al que no pertenecía. Frente a la puerta del apartamento 12B, mi corazón latía con fuerza, a punto de salirse del pecho. Inspiré profundo para calmarme y toqué el timbre. El sonido seco del timbre resonó como una advertencia.
La puerta se abrió y allí estaba Camila, espléndida con un pijama de seda roja, tan brillante como su desafío. En la mano sostenía una copa de vino tinto. Sus ojos me recorrieron con una mezcla de sorpresa y despreocupación. Se recargó en el marco de la puerta, sonriendo con burla. «Oh, la querida suegra, ¿qué viento la trae por aquí?» Su voz era dulce, pero afilada como una hoja cubierta de seda. No di rodeos. La miré directo a los ojos. La voz me temblaba de ira, pero mantuve la calma. «¿Por qué le hiciste eso a Sebastián? ¿Por qué falsificaste su firma para vender la casa?» Camila soltó una carcajada, una risa llena de desprecio, como si mi pregunta fuera absurda. Bebió un sorbo de vino y respondió con calma provocadora. «Sí, lo hice. ¿Y qué?». Luego añadió con una sonrisa insolente. «Estoy harta de vivir en la miseria con el inútil de su hijo. Yo merezco algo mejor, ¿entiende? Esa vida, esa casa vieja, no es lo que quiero». Sus palabras fueron como un cuchillo clavado en mi corazón. Camila se dio la vuelta hacia el interior de la casa, sacó un expediente y me lo lanzó. Los papeles cayeron esparcidos por el pasillo, como si fuesen los pedazos rotos de nuestra familia. «Es la demanda de divorcio», dijo, con voz fría. «Haz que tu hijo consentido la firme. Yo no quiero nada de esa casa destrozada, solo que me dejen en paz». La actitud descarada de Camila, su sonrisa desdeñosa y sus palabras afiladas como cuchillos hicieron que la sangre me hirviera. Ya no pude contenerme, di un paso hacia adelante, alcé la mano, dispuesto a darle una bofetada para que despertara, para que entendiera que no podía pisotear a mi familia así. Pero Camila fue más rápida. Ella gritó, retrocedió hacia el interior de la casa. Su voz estridente resonó por el apartamento de lujo. «¿Qué está haciendo usted?», exclamó con la mirada a la vez aterrada y desafiante. El alboroto hizo que un hombre saliera corriendo desde el dormitorio. Solo llevaba puesta una toalla ceñida a la cintura, que dejaba al descubierto un gran tatuaje en el pecho, un águila con las alas extendidas, tan arrogante como él mismo. Lo reconocí de inmediato. Era Rodrigo, el hombre de las fotos de Lucía. Me miró. La sorpresa en su rostro se convirtió en ira. Se acercó. Agarró mi brazo y me empujó con fuerza. Casi pierdo el equilibrio y me caigo. «Vieja loca, ¿qué diablos hace en mi casa?», gritó con voz violenta, como si yo fuera una intrusa sin invitación. No había tenido tiempo de responder cuando el ruido hizo que más gente saliera. Desde otra habitación apareció una pareja de mediana edad con el aspecto somnoliento y molesto. El hombre se detuvo, me miró y el tiempo pareció detenerse. El cabello ya blanco, el rostro surcado de arrugas, pero esos ojos fríos que nunca olvidaré. Era Rafael, mi exmarido, el que nos abandonó a Sebastián y a mí hace más de 40 años. Sentí como si me apretaran el pecho, no de dolor, sino de un horror al ver el pasado aparecer de repente, vivo y cruel. Rafael me miró, se quedó atónito un instante, y luego una sonrisa burlona fue dibujándose lentamente en su rostro. «Vaya, vaya, mira quién tenemos aquí. Mercedes. El mundo es realmente un pañuelo», dijo, con el mismo tono despectivo de cuando se fue, dejándome con un hijo enfermo. Miré de Rafael a Rodrigo y luego a la mujer que estaba junto a él, su esposa, vestida con elegancia, el rostro frío como una estatua. Todo de pronto quedó claro, pero era una verdad cruel que me atravesó el pecho como un puñal. Rodrigo, el hombre que estaba frente a mí, era hijo de Rafael con su mujer posterior. Camila, mi nuera, había sido infiel con el medio hermano de su marido, aunque solo en el papel legal. Me quedé allí, con los pies como clavados al suelo, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Rafael se acercó, su voz tan cortante como siempre. «Sigue siendo igual de patética que antes, Mercedes. ¿A esta edad todavía vas por ahí metiéndote en asuntos que no te importan por ese hijo enfermo?». Sus palabras fueron como una bofetada, pero ya no era la mujer débil de entonces, que lloró en silencio cuando se fue. Lo miré fijamente a los ojos, sin un ápice de miedo, aunque dentro de mí ardía una rabia intensa. Rodrigo rodeó la cintura de Camila,
Se rió y siguió las palabras de su padre. ¿Conoces a esta vieja? ¡Qué casualidad! Y deberías saber algo. Ahora soy dueño de un gran restaurante. Puedo darle a Camila una vida que tu hijo jamás podría soñar. Habló con complacencia, como presumiendo un logro. Camila se quedó a su lado, con una mueca orgullosa, la mirada altiva, como si hubiese ganado un juego en el que Sebastián y yo solo fuimos peones sin valor. La mujer junto a Rafael, su nueva esposa, cruzó los brazos sobre el pecho y con voz fría cortó: «Si no se va de aquí ahora mismo, llamaré a seguridad para que la saquen por la fuerza. No ensucie nuestra casa». Sus palabras fueron la gota que colmó el vaso. Me encontré sola en el nido de quienes han pisoteado y siguen pisoteando la vida mía y de mi hijo. La rabia me invadió hasta hacerme temblar, pero no pude decir nada. No por miedo, sino porque sabía que las palabras no cambiarían nada. Los miré a cada uno, a Rafael con su sonrisa sarcástica, a Rodrigo con su aire de suficiencia, a Camila con su descaro y a la esposa con su desprecio, y grabé cada rostro en mi memoria como un juramento de que no lo olvidaría jamás. Me agaché a recoger los papeles de divorcio esparcidos en el suelo. Cada hoja era otra herida marcada en mi corazón. Di la vuelta y me fui, con las risitas de Camila y sus cuchicheos detrás, sin mirar atrás. Las lágrimas de humillación brotaron, pero las aparté rápido. No iba a mostrarles mi debilidad. Al salir del edificio, me quedé bajo la luz amarillenta de la farola. El viento nocturno me caló hasta los huesos. Abracé el expediente contra el pecho, sintiendo que el mundo entero estaba en mi contra. Pero en mi interior, el dolor se convirtió en una llama de odio que ardía intensamente. Me juré a mí misma que les haría pagar a todos, no con violencia, sino con justicia, con la verdad que iba a descubrir. Por la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraron entre las cortinas, no me permití llorar ni quejarme. Me puse de pie frente al espejo y me vestí con la ropa más formal que tenía. Un vestido negro sencillo pero pulcro, el mismo que había usado en ocasiones importantes, como el día en que Sebastián se graduó de la universidad. Fui directamente a la oficina de la abogada que Lucía me había recomendado. La oficina estaba en una calle tranquila, con árboles que daban sombra a ambos lados. Empujé la puerta y entré. El olor a madera vieja y papel me hizo sentir como si estuviera entrando a un nuevo campo de batalla. La señora Isabel, la abogada que Lucía me había presentado, era una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño alto y una mirada aguda pero cálida. Coloqué el fajo de documentos sobre la mesa. Cada hoja era una pieza del rompecabezas de la traición. El contrato falsificado con una firma torpe, la declaración del comprador de la casa, el informe detallado de Lucía con las fotos de Camila y Rodrigo, y la solicitud de divorcio que ella me había arrojado a la cara. Isabel revisó cada documento con atención, pasando las páginas con cuidado, sin apartar los ojos de las líneas. Finalmente levantó la vista y me miró con empatía, pero también con firmeza. «Señora Aguilar, tenemos suficientes pruebas para demandarla por 2 cargos, fraude y falsificación de documentos. Es un delito penal. Haré todo lo necesario para asegurar que se haga justicia». Las palabras de la señora Isabel fueron como un rayo de luz que atravesó la niebla dentro de mí. Por primera vez en días sentí un poco de esperanza. Asentí con la voz ronca. «Gracias, Isabel. No quiero nada más que proteger a mi hijo y a mi nieto». Ella tomó mi mano y la apretó suavemente, como una promesa. Al salir de la oficina, sentí mis hombros un poco más livianos, aunque dentro de mí aún rugía una tormenta. Esa noche, me senté a hablar con Sebastián en nuestra pequeña sala. Él estaba en el sillón, mirando pensativo por la ventana, donde las luces de la calle dibujaban reflejos apagados. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Respiré hondo y empecé a contarle toda la verdad, lo que había descubierto, lo que había enfrentado. «Sebastián, necesito que sepas la verdad», dije con la voz temblorosa. «Camila no solo te traicionó, falsificó tu firma para vender la casa y el auto. Está viviendo con Rodrigo, y lo peor de todo es que Rodrigo es hijo de Rafael, tu padre». Sebastián no gritó ni se enfureció.
Solo se quedó quieto, con la mirada vacía, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas demacradas. Su silencio era más aterrador que cualquier explosión de ira. Después de un largo rato, levantó la cabeza y habló con un hilo de voz lleno de dolor. Pensé que solo estaba cansada de ser pobre. Nunca imaginé que pudiera hacer algo así. ¿Y Rafael? ¿Por qué volvió? ¿Para lastimarme otra vez? Sus palabras fueron como un cuchillo que me atravesó el corazón. Había intentado protegerlo del pasado, del hombre que nos abandonó, pero ese pasado había regresado, más cruel que nunca. Puse sobre la mesa la solicitud de divorcio de Camila y los documentos de custodia que la señora Isabel había preparado. «Hijo, es hora de terminar con esto», le dije con voz firme. «No solo por ti, sino por Dieguito. No podemos dejar que ella siga dañando a esta familia». Sebastián me miró a los ojos. En su mirada ya no había vacío, sino una chispa de determinación. Tomó la pluma y firmó ambos documentos con un trazo firme, sin titubear. Lo observé, y por primera vez en días, vi en él algo de la fuerza del hombre que había criado. Unos días después de presentar la demanda y los papeles de divorcio ante el tribunal, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y la voz de Camila estalló del otro lado, llena de furia. «Vieja desgraciada, ¿qué hiciste? ¿Por qué no puedo retirar el dinero de la venta? ¿Desde cuándo recuperaste la casa?» Entonces entendí. Por los trámites judiciales, el banco había bloqueado la transacción. Camila todavía creía que había vendido la casa y que pronto recibiría el dinero. Sonreí, no de alegría, sino con una calma extraña. «Desde que estabas ocupada durmiendo al lado de otro hombre y soñando con un dinero que nunca te perteneció», respondí, con voz serena. El otro lado quedó en silencio. Solo se escuchaban sus respiraciones agitadas, como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. No esperé su respuesta. Colgué y bloqueé el número. Durante los días en que esperábamos que el tribunal aceptara el caso, intenté mantener la rutina. Cada mañana me levantaba temprano y preparaba un desayuno sencillo de pan con huevos fritos, el favorito de Dieguito. El niño se sentaba en la silla, moviendo las piernas, mientras hablaba sobre la escuela, con los ojos llenos de luz. Sebastián también se esforzaba por seguir adelante. Lo veía poco a poco recuperar el ánimo. Por las noches, jugaba con Dieguito, le enseñaba a leer o le contaba historias sobre los viajes que alguna vez soñó hacer con su familia. Sebastián también volvió al trabajo. Se dedicó con empeño a investigar un nuevo proyecto de negocios sobre turismo de experiencias locales. Una idea que había soñado desde hace tiempo, incluso cuando su antigua empresa se vino abajo. Lo veía sentado en su habitación, frente a la computadora, escribiendo y dibujando esquemas, con los ojos brillando cada vez que hablaba de los pequeños pueblos, los mercados llenos de color o las historias culturales que quería compartir con los visitantes. «Mamá, creo que este proyecto puede funcionar», me dijo una noche con voz entusiasmada. «Quiero empezar de nuevo, no solo por mí, sino por Dieguito». Asentí, le di una palmada en el hombro y sentí el corazón lleno de orgullo. Una tarde de fin de semana, cuando el atardecer teñía de dorado el vecindario, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi al señor Esteban Durán, un viejo amigo y socio comercial a quien Sebastián respetaba mucho. Llevaba una canasta de frutas y una sonrisa amable en el rostro. «Tenía que pasar por esta zona para revisar cómo iba mi restaurante», dijo con tono cordial. Recordé que Sebastián me había dicho que vivía cerca, así que quise saludar. «Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo estás?» Sebastián se levantó enseguida, el rostro iluminado por la sorpresa y la alegría. «Tío Esteban, no imaginé que vendría a visitarnos». Lo invitó a pasar, y pronto los dos estaban conversando animadamente sobre trabajo y planes futuros, como si el tiempo nunca hubiera interrumpido su amistad. Preparé té en silencio y puse la bandeja sobre la mesa, pero no podía evitar sentirme inquieta. Al ver a Sebastián reír y hablar, reconocí en él una parte de aquel hombre lleno de pasión y sueños que solía ser. El señor Esteban habló sobre su restaurante, sobre las dificultades del sector, pero también con orgullo al mencionar los platillos tradicionales que había preservado. Cuando estaba por irse, sacó una tarjeta de su bolsillo y se la dio a Sebastián. «Aquí tienes mi número», dijo con voz sincera.
Cuando tengas listo tu proyecto, llámame. Mi restaurante, La Terraza Azul, siempre está dispuesto a colaborar con tours de calidad. Creo que puedes lograr algo especial. Al escuchar el nombre La Terraza Azul, me quedé paralizada, como si me hubieran echado un balde de agua fría. Mis manos temblaron y dejé caer la taza sobre la mesa. El sonido del vidrio quebrándose hizo que Sebastián y el señor Esteban se sobresaltaran. «Disculpe, señor Durán», dije con la voz algo temblorosa. «¿Dijo que ese restaurante es suyo?» El señor Esteban asintió, con una leve expresión de sorpresa, pero aún con orgullo. «Así es el trabajo de toda mi vida». «¿Pasa algo, señora Mercedes?» Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y me atreví a preguntar. «Entonces, ¿conoce a alguien llamado Rodrigo Montemayor?» Dijo que él era el dueño de ese restaurante. El señor Esteban soltó una carcajada amplia, una risa relajada pero sorprendida. ¿Rodrigo? Ah, el encargado del turno de noche. Ese muchacho es hablador, sí, pero apenas es un supervisor. No tiene ningún derecho a decir que es el dueño. ¿Por qué? ¿Anda presumiendo eso con la gente? Nos miró a mí y a Sebastián, intentando entender por qué le hablábamos de un empleado tan insignificante. En ese instante, todas las piezas encajaron en mi cabeza, como un rompecabezas que por fin se completa. Rodrigo, el hombre que se hacía pasar por dueño del restaurante para engañar a Camila, resultó ser solo un impostor, un simple gerente que usaba el prestigio de La Terraza Azul para ocultar su mediocridad. Sentí una mezcla de ira y alivio. Ira por las mentiras de Rodrigo que habían destruido a nuestra familia, y alivio porque al fin la verdad salía a la luz. No podía callarlo más. Miré al señor Esteban, la voz temblorosa pero firme. «Señor Durán, necesito contarle algo. Es sobre Rodrigo, sobre Camila y también sobre Rafael, su padre». Le conté toda la historia, cómo Camila había traicionado a Sebastián, falsificado su firma para vender la casa, y cómo la enfrenté junto a Rodrigo en aquel lujoso departamento. Le hablé de Rafael, el exesposo que había abandonado a mi hijo y a mí, y del espantoso descubrimiento de que Rodrigo era su hijo. Sebastián permanecía a mi lado, con la cabeza baja y las manos apretadas, tratando de contener sus emociones. El señor Esteban escuchó con atención. Su expresión se fue tornando cada vez más seria. Cuando terminé, golpeó la mesa con fuerza, indignado. «Increíble. No puedo permitir que alguien con una moral tan podrida siga trabajando conmigo. Usó mi nombre para sus fechorías». Se volvió hacia Sebastián con los ojos llenos de determinación. «No te preocupes, me encargaré de esto. La justicia tiene que hacerse». El día del juicio amaneció gris, tan sombrío como mi ánimo. Sebastián, la abogada Isabel y yo llegamos temprano al tribunal, cuando las calles aún estaban cubiertas de neblina y el frío calaba a través del abrigo. Sebastián vestía un traje negro impecable, el cabello peinado con cuidado. Se veía más sereno y fuerte que nunca. Nos sentamos en la primera fila de la sala del tribunal, donde la luz que entraba por las altas ventanas hacía brillar las motas de polvo suspendidas en el aire. Un momento después, trajeron a Camila. Me quedé paralizada al verla. Ya no llevaba vestidos de seda lujosos, ni joyas costosas, ni aquella sonrisa arrogante. Vestía ropa vieja, una blusa arrugada y una falda gris descolorida. Su cabello estaba enredado y tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en muchas noches. Se veía demacrada, asustada, como un animal acorralado. Miré alrededor de la sala, buscando rostros conocidos, pero no vi a Rodrigo, ni a Rafael, ni a la esposa elegante de este último. Camila estaba allí, completamente sola, sin nadie a su lado. La abogada Isabel se levantó y presentó el caso con claridad y una lógica implacable. Fue mostrando una a una las pruebas, como flechas directas a la verdad. El contrato falso, con el peritaje de la firma, la declaración del comprador de la casa sobre la transacción ilegal, los extractos bancarios que demostraban que tuve que retirar todos mis ahorros para cubrir los daños. Cada documento que Isabel colocaba sobre la mesa del juez era como un martillazo en mi corazón, recordándome todo lo que habíamos tenido que soportar.
cuando el abogado de Camila intentó justificar sus actos alegando presión psicológica por la falta de apoyo económico del esposo. Isabel lo rebatió de inmediato. Pidió proyectar en la gran pantalla las fotos del informe de la detective Lucía. Camila de la mano con Rodrigo, entrando y saliendo de un departamento de lujo, comprando en tiendas exclusivas con una sonrisa radiante. La sala entera murmuró, y todas las miradas se dirigieron hacia Camila, como si quisieran quemarla. Ella bajó la cabeza, los hombros le temblaban, incapaz de levantar la vista. La parte del juicio sobre la custodia fue aún más rápida. Isabel presentó la declaración de la maestra titular, quien había presenciado cómo Camila olvidaba a Dieguito en la escuela. También mostró los testimonios de los vecinos, que contaban sobre las noches en que Camila desaparecía, dejando al niño bajo mi cuidado. Pero la prueba más dura fue el video de las cámaras de seguridad del vecindario. En él, se veía a Dieguito encogido bajo un alero, abrazando su mochila, con la lluvia corriendo por su carita y los ojos enrojecidos de miedo y soledad. Escuché murmullos en la sala. Algunas personas negaban con la cabeza. Apreté la mano de Sebastián y sentí cómo él la devolvía con fuerza, conteniendo el dolor. Camila seguía sentada, con la cabeza gacha, sin mirar la pantalla, pero sabía que no podía escapar de la verdad. El juez golpeó el mazo, y su voz firme resonó en el silencio. Camila fue condenada a 2 años de prisión condicional por fraude y falsificación de documentos, además de una fuerte multa que sabía que no podría pagar. En cuanto a la custodia, el tribunal declaró que no era apta ni responsable como madre. La tutela de Dieguito quedaba completamente a cargo de Sebastián. Al escuchar la sentencia, Camila se derrumbó en el suelo, llorando a gritos. Pero en ese llanto no percibí arrepentimiento, solo la desesperación de quien lo ha perdido todo, no por amor, sino por perseguir cosas vacías. Sebastián y yo salimos del tribunal en silencio, sin mirar atrás. Afuera caía una llovizna ligera, pero yo sentía mi alma ligera, como si me hubieran quitado un peso del pecho. Sebastián me tomó de la mano y dijo en voz baja, «Mamá, gracias. Si no fuera por ti, no sé cómo habría soportado todo esto». Sonreí y le apreté la mano. «Eres mi hijo. Haré lo que sea por ti y por Dieguito». Caminamos bajo la lluvia sin decir más, pero ambos sabíamos que mirábamos hacia adelante, hacia un futuro sin la sombra de Camila. Semanas después, mientras hacía compras en el mercado, escuché a unas vecinas chismosas hablar sobre el destino de quienes habían dañado a nuestra familia. Decían que el señor Esteban Durán, al descubrir la verdad sobre Rodrigo, lo despidió de inmediato. No solo eso, también hizo pública su falta de ética dentro del sector de servicios, dejando al descubierto su imagen de farsante. Sin reputación ni trabajo, Rodrigo ya no tenía dónde esconderse en la ciudad. La familia de Rafael también sufrió las consecuencias. Su negocio tambaleaba por la vergüenza de su hijo, y supe que vendieron su lujoso departamento y se mudaron en silencio para huir del escándalo. En cuanto a Camila, después de perderlo todo, tuvo que buscar trabajo como camarera en un pequeño hotel en las afueras, viviendo una vida que antes habría despreciado. Escuché todo eso, pero dentro de mí solo había calma, ni rencor ni compasión. Un mes después del juicio, una tarde de sábado, mientras podaba las macetas del porche, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi al señor Esteban Durán, con la misma sonrisa amable de la vez anterior. Esta vez no venía solo, sino acompañado por un joven asistente que llevaba una carpeta de documentos. «Señora Mercedes, vine a visitar a la familia y, de paso, tengo un asunto que quiero hablar con Sebastián», dijo con voz cálida pero seria. Lo invité a pasar. Preparé una tetera de té caliente, sintiendo curiosidad. Sebastián salió corriendo, con el rostro iluminado al verlo. «Tío Durán, no imaginé que volvería a verlo tan pronto», dijo con entusiasmo, como un niño que se reencuentra con alguien a quien admira. Nos sentamos en la sala de estar. La luz de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando destellos dorados sobre el suelo de madera. El señor Esteban no dio rodeos, fue directo al grano. Después de despedir a Rodrigo, revisé toda la operación del restaurante, dijo, mirando fijamente a Sebastián. Me di cuenta de que la terraza azul carece de algo.
conexión con la cultura local, con las historias y experiencias que los clientes realmente quieren descubrir. Tu proyecto de turismo experiencial, Sebastián, es exactamente lo que estaba buscando. Empujó un contrato sobre la mesa y lo colocó frente a mi hijo. Quiero invertir en tu proyecto. Trabajaremos juntos. Tu empresa será el socio exclusivo que ofrecerá los tours culturales para mi cadena de restaurantes. ¿Qué opinas? Sebastián se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Tomó el contrato, las manos le temblaban un poco, y leyó una y otra vez cada cláusula, temiendo que todo fuera un sueño. Yo, sentada a su lado, vi cómo sus ojos se humedecían, no de tristeza, sino de la alegría y el reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo. Ese proyecto, la idea de los viajes para descubrir la cultura local, era algo que él había construido con esfuerzo en sus días más oscuros, cuando el mundo entero parecía darle la espalda. Tío Esteban. Sebastián levantó la vista, la voz quebrada. Gracias, tío, no lo decepcionaré. Se puso de pie y se inclinó profundamente ante el señor Esteban, con un gesto lleno de respeto y gratitud. En ese momento, Dieguito salió corriendo de su habitación con una hoja de papel garabateada en la mano. Ya no tenía esa timidez ni ese miedo de antes. Corrió hacia mí, abrazó mis piernas y me mostró su dibujo con una sonrisa radiante. Abuela, ya terminé. ¿Ve qué bonito quedó? Me agaché, tomé el dibujo y sentí que el corazón se me detenía. En él había 3 personas. Una mujer de cabello blanco, un hombre alto y un niño. Los 3 se tomaban de la mano bajo un sol brillante, rodeados de montañas y campos verdes. Esa eres tú, papá y yo, dijo Dieguito con su voz inocente. Le acaricié la cabeza, con las lágrimas a punto de brotar, pero sonreí. Es hermoso, mi amor, le dije, con la voz temblorosa. Ese dibujo, aunque simple, era todo un mundo que yo había luchado por proteger. El señor Esteban observó la escena con una sonrisa más amplia. Tienes una familia maravillosa, Sebastián, dijo mientras se levantaba y le daba una palmada en el hombro a mi hijo. Haz bien este proyecto, no solo por mí, sino por el pequeño y por doña Mercedes también. Se marchó, dejando el contrato sobre la mesa y una chispa de esperanza encendida en nuestros corazones. Sebastián se sentó, abrazó a Dieguito y vi en su mirada una nueva determinación, como si hubiera encontrado de nuevo su propósito en la vida. Salí al porche y miré por la ventana. Los primeros rayos del amanecer se colaban por el marco, bañando la habitación en un tono dorado. La tormenta realmente había pasado, dejando un cielo claro, no perfecto, pero lleno de promesas. Pensé en los días difíciles, en las noches en vela abrazando a Sebastián durante sus ataques, en las veces que sequé las lágrimas de Dieguito cuando preguntaba por su madre. Todo ese dolor ahora parecía lejano, como una pesadilla que se disipa con la llegada del alba. Me giré y vi a Sebastián conversando animadamente con el asistente del señor Esteban, su voz llena de entusiasmo mientras hablaba de los viajes, los pueblos y las historias que quería contar. Dieguito, a su lado, coloreaba felizmente otro dibujo, tarareando una canción infantil. Me quedé allí, mirando a mi pequeña familia, sintiendo una paz que creí perdida para siempre. Ya no éramos la familia perfecta que alguna vez soñé, pero estábamos juntos, y ese amor era más fuerte que cualquier herida del pasado. De todo lo que he vivido, comprendí que la vida puede arrebatarnos muchas cosas, pero nadie puede quitarnos la fuerza y el amor que habita en el corazón de una madre. Hay heridas que nunca sanan, pero son ellas las que nos enseñan a levantarnos, más fuertes y sabias. Alguna vez pensé que la venganza era el único camino para recuperar la justicia, pero al final entendí que la verdadera justicia no nace del odio, sino de la determinación y la fe en lo correcto. El mal siempre termina destruyéndose a sí mismo, mientras que el amor, la compasión y la integridad, aunque sean pisoteados una y otra vez, son lo único que puede salvar a una familia. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes participaron en ella. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me lo pregunto de verdad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?
¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una luz que guíe a otros en su camino. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos llevará hacia días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este instante.